El lunes pasado, cuando estaba corriendo por la playa y le estaba preguntando al Señor acerca de cuál debería de ser el contenido del sermón de hoy, qué es lo que debería de compartir, pues yo pienso que el Señor puso en mi mente un pasaje que es bien conocido de todos nosotros, pero que estos días, en la vida de nuestra familia, pues está teniendo un sentido especial. Es ese famoso pasaje que aparece en el libro de los Romanos, capítulo 8, los versículos del 28 al 30. Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30, que son justamente los versículos previos a los que hemos leído a modo de invocación. Y lo leo para vosotros, Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30, son unos versículos muy conocidos por todos nosotros. Y dice así: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. La Reina Valera dice: sabemos que a los que Dios aman todo ayuda a bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es un pasaje muy querido y muy apreciado por todos los creyentes. Muchos creyentes han recibido consuelo, han recibido mucho ánimo y han recibido mucho estímulo a través de las palabras de este pasaje. Todo ayuda a bien a los que aman a Dios. En nuestro caso, con nosotros mismos, como familia, Sara y yo, estos versículos, este pasaje, está siendo pues de gran ayuda, de gran estímulo para poder afrontar estos momentos de dificultad física y de dificultad emocional que como familia estamos viviendo. Pero sin embargo, me gustaría deciros que este pasaje tan conocido, tan apreciado y tan estimado por parte de los creyentes no siempre es correctamente interpretado y no siempre es correctamente entendido. Dejadme que podamos adentrarnos un poco más en el pasaje. El versículo 28 tiene esta gran afirmación que ya os he comentado: todo ayuda a bien a aquellos que aman a Dios. El versículo 29 habla del conocimiento previo de Dios y de la elección de Dios. Pero yo no voy a entrar ni en el conocimiento, ni en la elección, ni en la predestinación. No porque no sea un tema importante, sino porque, como decía Jordi Pujol, hoy no toca hablar de eso. Hoy toca hablar de que todo ayuda a bien cuando una persona ama a Dios. Así que el versículo 28 dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios. El versículo 29 nos habla acerca del conocimiento y la elección de Dios, y el mismo versículo nos habla del propósito para el cual hemos sido escogidos, hemos sido elegidos. Dice Pablo que para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea, como dicen algunas versiones, el hermano mayor, el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Entonces, a mí me da la impresión de que es muy importante, cuando nos acercamos a este pasaje, entender qué tenía en mente Pablo cuando afirmaba que todo ayuda a bien a los que aman a Dios. ¿Qué tenía en mente Pablo cuando hablaba de ese bien? ¿Cuál era el bien que Pablo tenía en su mente? ¿Cuál es ese bien que todas las cosas que pasan en nuestra vida, Dios las puede utilizar para ese bien? ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Porque si no entendemos eso, todo el pasaje pierde sentido. Porque Pablo está diciendo que todo ayuda a bien a esos que aman a Dios. Así que lo que me gustaría para mí es que pudiéramos investigar un poco más a fondo qué es lo que realmente significa, qué es lo que realmente quiere decir Pablo cuando habla de ese bien, de que todo ayuda a bien.
Mirad, yo creo que muchas veces los creyentes en la Biblia leemos lo que queremos leer, no lo que la Biblia dice. Leemos aquello que nos gustaría que la Biblia dijera, o leemos aquello que nuestra cultura religiosa, la denominación donde hemos creído, el contexto en el que nos hemos formado, nos han enseñado que dice. Y a veces no necesariamente es lo que la palabra de Dios dice. Con respecto a este versículo, todo ayuda bien a los que aman a Dios, yo he escuchado muchas interpretaciones bien intencionadas, pero yo diría que muchas de ellas peregrinas y no acorde con lo que Pablo enseña. Por ejemplo, todo le sale bien a los que aman a Dios. ¿No habéis oído nunca esta interpretación? Si amas a Dios, todo te saldrá bien. Y un jamón. Puedes amar a Dios y no todo te sale bien. Muchas veces todo te sale mal. Muchas veces precisamente el amor a Dios hace que las cosas no solo no te salgan bien, sino que te salgan mal. Ya lo dice el apóstol Pablo, todo el que quiera vivir de manera piadosa tendrá que sufrir persecución. Así que no es la interpretación correcta de que todo le sale bien a los hijos de Dios. Conozco, y vosotros conocéis, y tal vez vosotros mismos estáis experimentando, la realidad de muchas personas que aman a Dios y la vida les va de mal en peor. Conozco, sabemos, de hermanos nuestros que a causa de la fe mueren, son perseguidos y pierden absolutamente todo. Así que esta interpretación, por muy popular que pueda ser, por muy bonita, por muy linda, por muy poética, no es lo que nos dice este pasaje. Otros dicen, todo tiene un propósito aunque ahora no la veas. Nos falta perspectiva, pero llegará un día en que verás que todo tiene un propósito. ¿O no? ¿O no? Qué bien puede haber en la muerte de un hijo. Qué bien puede haber en ciertas cosas que nos pasan en la vida. ¿Qué propósito? ¿Qué tipo de Dios es un Dios que juega con nosotros sin que nosotros podamos saber y que tengamos que esperar hasta la eternidad? No siempre todo tiene un propósito, aunque ahora no lo veamos. No todo tiene un propósito porque vivimos en un ecosistema. A ver si me sé explicar. Vivimos en sistemas donde otras personas actúan sobre nosotros y nosotros actuamos sobre otras personas. Y hay personas que nos causan daño de manera intencionada, de manera consciente, sabiendo lo que hacen y nosotros lo sufrimos. Entonces, no tiene sentido decir, es que Dios tiene un propósito en todo. Ahora no lo ves, pero ya verás como al final, esa persona que te está haciendo la puñeta en el trabajo, que te está acosando, que te está explotando, verás al final la bendición de Dios por medio de todo eso. ¿O no? Esta no es la interpretación que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 28. A muchos de nosotros, es cierto, hemos visto que cosas que en un momento determinado nos parecían malas, luego vistas en perspectiva, hemos visto que han sido para bien. Es verdad, todos lo habéis experimentado, yo lo he experimentado, pero no siempre es así. Hay cosas que en un momento han sido malas, después han sido malas y 5 años después te das cuenta que continúan siendo malas, simplemente porque eran malas. Entonces, ¿cuál es exactamente el significado que Pablo quiere transmitirnos cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien? En mi humilde opinión, y lo que os voy a compartir es lo que entiendo después de leer la palabra y meditar en ella, yo entiendo que Dios no tiene ningún compromiso en hacernos felices. No hay en ningún lugar en la Biblia donde Dios diga que su compromiso para contigo y para conmigo es hacernos felices, hacernos prósperos, hacer que la vida nos vaya bien. No hay en ningún lugar en las Escrituras, y os desafío a que si encontráis un lugar, me lo podáis decir. Al contrario, yo veo que la Biblia habla mucho más acerca del sufrimiento, acerca del dolor y acerca de las dificultades que acerca de la felicidad, la prosperidad y el bienestar tal y como lo entiende la sociedad que hay de puertas hacia afuera. Si tú crees que Dios tiene un compromiso de hacerte feliz, de hacerte próspero, de que tengas bienestar en tu vida, tal y como la sociedad de consumo donde vivimos lo entiende, vas a sufrir muchas decepciones en la vida. Porque Dios no tiene ningún compromiso contigo de hacerte feliz según los baremos y según los parámetros de este mundo. ¿Me estoy sabiendo explicar? ¿Tiene sentido lo que os trato de compartir? En mi humilde opinión, cuando la Biblia dice que
cuando uno ama a Dios, todo le ayuda a bien, ese bien lo podemos encontrar justamente unas palabras más adelante en este pasaje. Porque dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese bien del que habla Pablo no es tu felicidad, ni tu prosperidad, ni tu bienestar, ni tu salud. Ese bien es que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. Para eso nos conoció de antemano, para eso nos eligió y para eso nos predestinó, para que Cristo sea formado en tu vida y en mi vida. Dicho de otra manera, el mayor bien que Dios puede hacerte a ti y a mí no es la prosperidad, no es la salud, no es la riqueza, no es la ausencia de problemas. El bien que Dios está comprometido en hacer en tu vida y en mi vida es formar el carácter de Jesús en ti. Es que tú seas como Jesús, es que tú pienses y vivas como Jesús, es que tú seas el ser humano que debías de haber sido y el pecado hizo inviable e hizo imposible que fuéramos. ¿Tiene sentido? ¿Me estoy sabiendo explicar? Esto es lo que dice Romanos. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el mayor bien que Dios te puede dar, porque la salud, la economía, la prosperidad, el bienestar es temporal. Todos los que estáis aquí os vais a morir, antes o después, pero os vais a morir y no hace falta ser profeta para saberlo. Yo también, evidentemente. Pero Dios tiene una perspectiva eterna y para Él lo importante no es este bienestar pasajero que nosotros consideramos tan válido y tan importante. Para Dios lo que cuenta es la perspectiva eterna de que tú seas como su Hijo Jesucristo, que su carácter se desarrolle en tu vida y en su vida. Entonces, si me permitís leer Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, a la luz de lo que os estoy compartiendo, sonaría de esta manera, sonaría de este modo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para que Jesús sea formado en sus vidas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para que Jesús sea formado en sus vidas. No quiere decir que todo te va a salir bien, no quiere decir que vas a entender todo, no quiere decir que lo que hoy te parece mal, mañana te darás cuenta de que ha sido la mayor bendición. No, esto no es lo que Pablo dice. Lo que Pablo está diciendo es que todo, absolutamente todo, puede ser utilizado por Dios para formar el carácter de Jesús en tu vida, porque ese es el bien del que está hablando Pablo, y no de la prosperidad, no de la bendición, no de la economía, no de la salud, no de las relaciones y no de tu bienestar y mi bienestar. No estoy diciendo que a Dios eso no le interesa, pero ese no es el bien supremo que Dios busca en ti y en mí. El bien supremo es que tú y yo seamos como Jesús. Por eso Pablo dice, todo puede ayudar a bien. Y cuando hablamos de todo, queremos decir todo, absolutamente todo. Pablo está diciendo que cualquier situación y cualquier circunstancia puede ser utilizada por Dios para formar el carácter de su Hijo Jesús en tu vida y en mi vida. Todas las situaciones. Déjame que ejemplifique algunas. Muchas ocasiones tú y yo lo pasamos mal, ¿verdad? Pero muchas veces tú y yo lo pasamos mal porque lo que estamos haciendo es experimentar las consecuencias de nuestras acciones y nuestras decisiones. Estamos pasándolo mal porque hemos hecho lo incorrecto y lo incorrecto, todo lo que el hombre sembrare, dice la Escritura, eso también segará. Entonces hay cosas que nosotros estamos experimentando que son malas, que nos hacen daño, que nos afectan y que son las consecuencias de nuestras decisiones. Pero, sin embargo, eso también Dios lo puede utilizar para formar el carácter de Cristo en tu vida. Porque esas situaciones de dolor, de padecimiento, nos ayudan a pensar en qué aspectos de nuestra vida Dios necesita trabajar. Déjame que os ponga un ejemplo muy simple. La enfermedad de Sara, y por hablar de situaciones reales. ¿Cómo puede alguien afirmar que esto es bueno y que Dios va a bendecir y que tú ahora no lo ves, pero un día lo verás? Esto ni ayuda a ninguno que está sufriendo, ni es acorde a la palabra de Dios. Ahora bien,
mi oración y mi pregunta al Señor es: ¿qué aspecto del carácter de tu Hijo quieres formar en la vida de Sara, en mi vida y en la de mis hijos por medio de esta situación? ¿Qué aspectos debes de desarrollar en mí? ¿La paciencia, la dependencia de ti, la confianza, la seguridad, el gozo en medio del dolor y la tribulación? ¿Me estoy sabiendo explicar? Esto es lo que significa que todo ayuda a bien. Porque esta situación, que no es buena en absoluto, que nadie puede decir que sea una bendición, como es la enfermedad de Sara, me genera la necesidad de tener que plantearme aspectos de mi vida espiritual que necesito que Dios trabaje en mí, para que Cristo sea formado más en mí. De esta manera, todo puede ayudar para el bien de los que aman a Dios. Si me permitís, hasta cuando tú pecas y yo peco, y tú y yo pecamos de manera intencional, voluntaria y consciente, hasta eso Dios lo puede utilizar para bien en tu vida. No estoy diciendo que Dios esté de acuerdo con ese pecado, ni estoy diciendo que Dios lo apruebe. Lo que estoy diciendo es que hasta el pecado Dios lo puede utilizar para formar el carácter de Cristo en tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado pone en evidencia una realidad en tu vida y en mi vida que Dios puede aprovechar para trabajar. ¿Os acordáis cuando Natán, el profeta, confrontó a David acerca del adulterio que había tenido con Betsabé y el posterior asesinato de Urías eteo? Hasta el pecado Dios lo utilizó para trabajar en la vida de David, y todos sabemos el Salmo 52, que es una expresión de su arrepentimiento. O cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Qué quiso Dios enseñarle a través de la situación que Pedro había tenido que vivir y experimentar? Por eso, hasta nuestro propio pecado, Dios lo puede utilizar para trabajar en nuestras vidas. Déjame que os ponga ejemplos personales. Yo en muchas ocasiones tengo que estar en América Latina y tengo que hablar delante de muchas personas. A veces tengo que hablar delante de auditorios muy grandes. Y no siempre soy el único orador o el único predicador. Y a veces delante de mí hay un predicador que es súper brillante, súper divertido, un predicador que llega a las masas, un predicador que realmente impacta a la gente. ¿Y sabéis qué? Yo empiezo a generar pecado en mi vida, empiezo a generar competitividad, empiezo a generar envidia y empiezo a descalificar a esa persona, porque esa persona me siento inseguro, siento que lo hace mejor que yo, siento que está ganándose el auditorio y yo tal vez no tendré la posibilidad o la oportunidad de hacerlo. Y eso, ¿sabéis cómo se llama? Pecado. Pero Dios puede utilizar eso para bien en mi vida y ayudarme a identificar aspectos de mi vida que Él quiere trabajar. Y Dios me ayuda a ver: Félix, ¿qué estás experimentando? ¿De dónde vienen estas envidias? ¿Por qué esta inseguridad? ¿Por qué esta tensión? ¿Por qué estos celos? ¿Por qué estás descalificando a una persona que yo estoy utilizando? ¿Me estoy sabiendo explicar? Y esto trae a la superficie aspectos de mi vida que Dios puede trabajar, que me hace ver, que me hace notar, que mi propio pecado me enfrenta con mi propia realidad y puede permitir que Dios trabaje estos aspectos en mi vida. Finalmente, como dice la Escritura, todo ayuda bien. A veces hay personas que nos afectan. A veces vivimos circunstancias duras, difíciles, como enfermedades o crisis, pero todo eso saca a la superficie aspectos de tu vida y de mi vida que Dios puede utilizar para trabajar. Así que dejadme que haga un resumen de lo que hemos visto hasta aquí antes de entrar en la recta final. Hemos hablado de que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hemos dicho que era muy importante definir de qué bien estamos hablando. Yo os compartía que no estamos hablando del bien según la sociedad de consumo, sino que el bien máximo que Jesús quiere para ti y para mí es que Cristo sea formado en ti y en mí. Hemos dicho después que todo, absolutamente todo, hasta las cosas más malas, las que nosotros generamos, las que otros generan o las que las circunstancias generan, Dios las puede utilizar para bien en tu vida. Si tú lo ves desde esta perspectiva, Dios lo puede utilizar para formar a Jesús en tu vida, todo encaja y tiene sentido. Si tú lo ves como todo saldrá bien al final la maldición se convertirá en bendición, lo vas a pasar muy mal, porque vas a tener que hacer unos encajes mentales y vas a tener que hacer unos saltos intelectuales bestiales
para al final probablemente ver muchas expectativas defraudadas, porque Dios no tiene el compromiso de hacernos feliz según nuestra versión de la sociedad de consumo. Pero dejadme que acabe, y necesito acabar con una advertencia de parte de la palabra del Señor. Fijaos que estábamos hablando de que todo puede ser utilizado por Dios para formar el carácter de su Hijo en tu vida y en mi vida. Pero no sé si os habéis dado cuenta de que esta promesa es una promesa condicionada, no es una promesa de libre disposición, es una promesa condicionada. ¿Qué quiero decir que es una promesa condicionada? Que Pablo afirma claramente, solamente aquellos que aman a Dios pueden experimentar esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que aunque todos los que estamos aquí estamos en un local que se utiliza para servicios religiosos, y aunque nos denominemos evangélicos, honestamente, eso no necesariamente significa que los que estamos aquí amemos a Dios. El hábito no hace al monje. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Seguramente si yo te pregunto si amas a Dios, me vas a decir que sí, ¿verdad? Todos me vais a decir que sí. Pero como dice muy bien don Limpio, el algodón no engaña. Y según la Escritura, la única manera en que tú y yo podemos probar nuestro amor por Dios es a través de la obediencia. Si me amáis, dice Jesús, obedeced mis mandamientos. Si tú no obedeces los mandamientos de Dios, déjame que ponga en duda tu auténtico y genuino amor por Él. Es posible que tengas un sentimiento religioso, es posible que tengas una cultura evangélica, pero obras son amores y no buenas razones. La única manera en que tú y yo podemos probar nuestro amor por Jesús es a través de la obediencia. No hay ni un solo pasaje en la Escritura en que Jesús reclame adoración, ni uno. Y nuevamente os reto a que lo busquéis y me digáis, sí, en este pasaje de la Escritura Jesús reclama adoración, pero clara y explícitamente Jesús reclamó obediencia. Por lo tanto, aquellos que obedecen a Dios, aquellos que tienen una intención y un deseo de buscar su voluntad, son los que experimentan que todas las cosas sirven para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Porque si yo lo que quiero es seguir la voluntad de Dios, si yo lo que deseo es que el carácter de Cristo sea formado en mi vida, me voy a estar preguntando de manera constante esta realidad, esta situación, esta circunstancia, esto que estoy viviendo y experimentando, Señor, ¿qué aspectos del carácter de tu Hijo quieres poner de manifiesto que necesito trabajar o que necesito incorporar? Lo que estoy diciendo es que esto es algo intencional y voluntario que uno tiene que hacer. Uno tiene que hacer este proceso mental de preguntarle a Dios, Señor, en medio de la operación de Sara, ¿qué me quieres enseñar? En medio de las dificultades económicas, ¿qué me quieres enseñar? Cuando pienso en los problemas que puede haber en el futuro para vivir porque no tenemos pensión, ¿qué me quieres enseñar? Pero este es un proceso que yo tengo que hacer, porque cuando hago este proceso Dios me revela y me enseña aspectos que quiere trabajar en mi vida. La confianza, la dependencia, el descanso, la paz, el perdón, la reconciliación, lo que sea. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Por eso muchas personas pasan por la vida, pasan por momentos de dolor, pasan por momentos de dificultad, pasan por momentos de tristeza, y ¿sabéis qué es lo peor? Que es un dolor, una tristeza y un sufrimiento en vano. El sufrimiento todos lo vamos a tener que pasar, el emocional y el físico. Pero podemos aprovecharlo para que Cristo sea formado en nuestras vidas, o por el contrario, para que nos amargue, nos derrote y nos hunda en la miseria e incluso nos sintamos abandonados por Dios. La diferencia es este proceso de reflexión mental, de decirle al Señor, Señor, por medio de esto, por medio de esta situación, ¿qué aspecto del carácter de Cristo quieres formar en mi vida? ¿Cómo vas a utilizar esto para que yo sea más similar a Jesús? ¿Qué necesito evitar? ¿Qué necesito incorporar?
qué necesito cambiar, qué necesito transformar. Así que, si me lo permitís de alguna manera, lo que este pasaje nos viene a decir es que dejadme que os haga una paráfrasis del pasaje. Sería así: a Dios, cuando hay alguien que desea hacer su voluntad, puede usar todas las cosas sin excepción para que Jesús sea formado en su vida. Dejadme que os haga nuevamente la paráfrasis. Dios, cuando hay alguien que desea hacer su voluntad, puede usar todas las cosas sin excepción para que Jesús sea formado en sus vidas. Pero es condicional, tiene que haber este deseo, esta inquietud. Así que había dos cosas que para mí serían buenas como resultado de este mensaje. La primera es romper el mito de que al creyente todo le sale bien. Es mentira, y supongo que hace años que lo habéis experimentado. Segunda, que lo que Dios realmente quiere es formar el carácter de Cristo en tu vida, y que si le permites, le das la oportunidad y eres intencional, hasta las peores circunstancias de la vida, las más duras y las más difíciles, Dios las usará para que te parezcas, para que nos parezcamos más y más a Jesús. La aplicación sería: ¿qué circunstancias estás viviendo ahora en tu vida? ¿Qué situaciones estás viviendo? ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Dios mostrarte por medio de eso? ¿Qué aspecto del carácter de su Hijo quiere formar en ti? ¿Qué necesitas incorporar del carácter de Jesús, imitar? ¿Qué aspectos del carácter de Jesús necesitas experimentar en su vida? Porque estas circunstancias, estas situaciones de dolor, de tensión, son las situaciones que Dios utiliza para hacerte el bien. Y el bien supremo de Dios es que Jesús sea formado en tu vida y en tu vida. ¿Sabéis? Una de las cosas que más tristeza me produce es ver la cantidad de dolor derrochado en vano. La cantidad de dolor derrochado en vano. La cantidad de dolor y sufrimiento experimentado en la vida de todos nosotros y que no nos ha servido para nada. Lo hemos pasado, pero no nos ha servido para parecernos más a Jesús. Tiene sentido lo que quiero decir con un dolor derrochado, ¿verdad? El dolor es inevitable, pero que Jesús sea formado en nuestras vidas puede ser uno de los beneficios del dolor, del sufrimiento y de la tensión. Quiera el Señor que así sea y que las circunstancias y las pruebas de la vida sirvan para que Jesús sea formado en ti y en mí.